¿Qué es la replicación del ADN? La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN cuando una célula se divide. En primer lugar, debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Es probablemente una de las funciones más asombrosas del ADN. Si lo piensas, cada célula contiene todo el ADN necesario para formar las demás. Partimos de una sola célula y terminamos con billones de células. Durante el proceso de división celular, toda la información de una célula debe copiarse y debe copiarse perfectamente. Por lo tanto, el ADN es una molécula que puede replicarse para crear copias casi perfectas de sí misma. Esto es aún más asombroso considerado que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para copiar. La replicación del ADN es fundamental en biología molecular porque asegura la transmisión precisa de la información genética a las células hijas, permitiendo el crecimiento, la división celular y la continuidad de la vida. Es esencial para mantener la estabilidad genómica y prevenir enfermedades al minimizar errores. Además, la replicación influye en la expresión génica y la variabilidad genética, que es vital para la evolución y adaptación de los organismos. Transcripción de ADN y ARN. La transcripción es uno de los procesos fundamentales que ocurre en nuestro genoma. Es el proceso de convertir el ADN en el ARN. Este proceso tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación, y es el primer paso de la expresión génica, permitiendo que la información genética salga del núcleo y sea traducida a proteínas en el citoplasma. ¿Cómo funciona la transcripción? 1. Iniciación. La enzima ARN polimerasa se une a una secuencia específica de ADN llamada promotor, que marca el inicio de un gen. Elongación. La ARN polimerasa se separa de dos hebras de ADN, exponiendo una de ellas como molde. Luego, la enzima Li, esta hebra molde y sintetiza una nueva hebra de ARN utilizando nucleótidos complementarios siguiendo las reglas de apareamiento de bases. 3. Terminación. La transcripción termina cuando la ARN polimerasa encuentra una secuencia específica de ADN llamada terminador. Esta señal indica que el transcriptor de ARN está completo y la enzima se separa del ADN. La traducción del ARN es el proceso celular en el que el ARN mensajero, ARNM, se lee para sintetizar una secuencia específica de aminoácidos que formaron una proteína. La traducción tiene lugar en el ribosomas en el citoplasma de la célula, donde se lee el ARN se traduce en la forma de cadenas de aminoácidos que genera la proteína sintetizada. ¿Cómo se almacena el ADN en el núcleo? La mayor parte del ADN se encuentra en el interior del núcleo de una célula, donde forman los cromosomas. Los cromosomas contienen proteínas llamadas histonas que se unen al ADN. El ADN tiene dos cadenas que se enroscan y forman una espiral parecida a una escalera de caracol que se llama hélice. Los cuatro componentes básicos del ADN son los nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Los nucleótidos se unen entre sí, adenina con timina y guanina con citosina, mediante enlaces químicos y forman pares de bases que conectan las dos cadenas de ADN. Los genes son pequeñas piezas de ADN que tienen información genética específica. Transcripción de ARN a proteínas. La transcripción es el proceso de hacer una copia de ARN a RNM a partir del gen en el ADN, que es el primer paso para la síntesis de proteínas, un proceso más amplio que también incluye la traducción. La ARN polimerasa se une a una secuencia promotora en el ADN, desenrolla las hebras de ADN y crea una hebra completamente de ARNM, utilizando nucleóditos del ADN como molde. Del ARNM, la proteína traducción sale del núcleo, el ARNM madura sale del núcleo y viaja a la citoplasma. Unión de los ribosomas. El ARNM se une de los ribosomas, que son la fábrica de proteínas. Síntesis de la proteína. Los ribosomas leen el código del ARNM, que está organizado en codones, grupo de tres bases. Cada codón especifica un aminoácido particular. Los ribosomas unen estos aminoácidos en el orden correcto para formar una cadena polipeptídica que se pliega para convertirse en una proteína funcional. ARN transferencia y ribosomas. El ARN transferencia es una molécula que transporta aminoácidos específicos al ribosoma, que es la estructura celular donde se sintetizan las proteínas. El ARN actúa como un adaptador utilizando un anticodón para conocer un codón complementario en el ARMN, mientras que la otra extremidad se une al aminoácido correspondiente que luego se incorpora a la cadena
proteica en crecimiento. Y el ARN de transferencia sirve como vínculo o adaptador entre la molécula del ARN mensajero y cadena creciente de aminoácidos que forman una proteína. Cada vez se agrega un aminoácido a la cadena, un ARNT específico que se empareja con su secuencia complementaria en la molécula del ARNM y se garantiza que el aminoácido correcto se inserte en la proteína se está sintetizando. ¿Cómo se ensamblan los aminoácidos en una proteína a partir de la información genética? Bueno, los aminoácidos se ensamblan para formar proteínas mediante un proceso en dos etapas. La transcripción, donde la información de un gen del ADN se copia en ARN mensajero, y la traducción, donde el ARNM se lee en los ribosomas. La secuencia específica de aminoácidos de una proteína está determinada por información contenida en nuestros genes que se encuentran en el ADN. Cada triplete de nucleótidos en una cadena de ADN conocido como codón corresponde a un aminoácido específico durante un proceso de transcripción y traducción. Esta información se copia en una molécula de ARN mensajero y luego se utiliza para ensamblar la secuencia correcta de aminoácidos para formar la proteína. La relevancia del almacenamiento y procesamiento de la información genética. El almacenamiento genético ADN es fundamental para la síntesis de proteínas porque almacena la información necesaria para construir y mantener las funciones celulares. El DNA contiene la información genética, es decir, la información que define una especie, y dentro de esta incluso las características de cada individuo en particular. Almacenamiento de la información genética, el ADN como receta. El ADN contiene la secuencia de instrucciones genéticas, la información que especifica la secuencia de aminoácidos para cada proteína. El heredabilidad. El ADN es una unidad primaria de herencia, asegurando que esta información se transmita de generación en generación. Procesamiento de la información para la síntesis proteica. La información es un gen en el ADN, se copia a una molécula de ARN mensajero, ARNM. El ARNM lleva el mensaje a la ribosoma, donde se traduce y se los aminoácidos en el orden preciso, formando una proteína funcional. En resumen, sin el almacenamiento y el procesamiento adecuado del material genético, la información genética no podría convertirse en proteínas funcionales, lo que impediría la existencia en la vida tal como la conocemos.